Arturo Bermúdez es un experimentado editor de fotografía con más de 26 años de experiencia en la industria editorial, medios de comunicación, así como en la presidencia de la República. Se graduó como licenciado en Comunicación Social con enfoque en fotografía y periodismo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue exdirector fotógrafo de presidencia y curador de los álbumes con las memorias presidenciales del exmandatario Enrique Peña Nieto. Asimismo, ha trabajado como editor fotográfico en Milenio, El Universal, Xinhua News Agency y Diario Deportivo Record. Como fotógrafo ha colaborado con las agencias AP, Reuters e Imagen Latina. Además, trabajó con la revista National Geographic para México y América Latina como fotógrafo por asignación. Sus imágenes han aparecido en medios como el diario ABC de España, El País, The Washington Post y New York Times. Es autor del libro El último leprosario, documento gráfico de lo que fuera el último hospital para tratamiento y reclusión de los enfermos de lepra en México. Además, ha sido profesor exponente y asesor académico en instituciones como la UNAM, UAM, Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. Es Arturo Bermúdez con quien platicamos esta tarde en Perfiles del 6. Bueno, ya escucharon una amplia trayectoria de más de 2 décadas. Por ello es un gusto charlar contigo, Arturo. Gracias por aceptar esta videollamada para Canal 6 Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Me escuchas bien? Bien, te escuchamos perfecto, Arturo. Bueno, pues ya escuchamos en la introducción parte de tu trabajo y por ello te preguntaría, ¿tú has estado viviendo los cambios tecnológicos en tu quehacer, en la fotografía, en lo que a ella se refiere? ¿Cómo observas en este 2021 qué tanto ha cambiado con la tecnología el quehacer fotográfico, Arturo? Pues la verdad es que ha cambiado a pasos agigantados. Hoy realmente, pues prácticamente tenemos lo que es el laboratorio fotográfico en nuestra palma de la mano. Podemos transmitir en tiempo real una cantidad innumerable de imágenes directamente de la cámara al teléfono y del teléfono a las redacciones. Entonces, la verdad es que la tecnología hoy en día ha ayudado muchísimo al avance de la noticia gráfica, ¿sí? A poder ver y saber en tiempo real lo que pasa, ¿sí? Incluso las propias transmisiones de video a través de los teléfonos, pues es maravillosa porque lo hacemos realmente en tiempo real. Eso es lo sorprendente hoy en día. Y realmente pues yo me considero uno de los viejos fotógrafos de la vieja escuela, donde anteriormente pues tenías que estar en el evento, correr a tu redacción, revelar tu rollo, hacer impresiones de tus fotos, si bien te iba. Después con la aparición del escáner podías escanear algunas imágenes y subirlas, pero pues hoy en día pues en el teléfono puedes ver las imágenes que estás tomando, ¿no? Esto ha perdido, en el caso de los fotógrafos, me refiero a la tecnología, un poco esa privacidad, esa meticulosidad que se tenía anteriormente, donde como tú decías, habría que ponerle mayor atención, revisar el diafragma, estar más al pendiente de los ángulos, la luz. Ahora pues de manera automática, ya muchos celulares, si no es que la mayoría, pues traen prácticamente de manera mecánica este tipo de adecuaciones, pero antes lo manual era lo esencial, pero también muchos concuerdan en que ahí está precisamente el ojo, el lente del fotógrafo, la calidad en comparación con la tecnología. ¿Cómo observas esto? La verdad es que si bien es cierto que los medios digitales, los dispositivos que tenemos hoy en día han hecho una democratización del quehacer fotográfico, lo cierto es que siempre falta el ojo y falta la visión
de un fotógrafo. No hay nada como un ojo entrenado, no hay nada como un ojo educado durante mucho tiempo, con la práctica, con el estar en el ajo propio de la noticia y del evento, así como también de la preparación académica que han tenido muchos fotógrafos hoy en día. La verdad es que anteriormente la fotografía se consideraba más como un oficio que como una carrera o como una profesión. Lo que es cierto es que hoy en día encontramos un gran número de fotógrafos que traen una preparación académica bastante fuerte, bastante grande, aunado obviamente a los conocimientos prácticos que han tenido en el día a día, ¿no? Así es, Arturo. Para quienes no conocen a Arturo Bermúdez, él pues fue el editor fotográfico del expresidente Enrique Peña Nieto. Él fue el curador de las imágenes. Y preguntarte, tú que estuviste de cerca precisamente en Los Pinos con el exmandatario, ¿qué tanto cambia, qué tanto se escoge la imagen de un presidente de la República, Arturo? Bueno, mira, la verdad es que tuve el privilegio de trabajar para un presidente de la República. Lo cierto es que cuando me invitaron a mí, realmente quien me invita es su fotógrafo personal, que se llama Juan Carlos Morales. Era el fotógrafo que venía trabajando con el presidente de la República desde que era gobernador. Y él durante mucho tiempo conoció mi trayectoria, conoció mi carrera, incluso como fotógrafo, porque el hecho de desarrollarme como editor fotográfico, tengo una preparación previa de muchísimos años como fotógrafo. Entonces, lo que es cierto es que creo que en el sexenio anterior, y no es por demeritar este sexenio, pero se cuidaba mucho la imagen presidencial, se le daba la justa medida de lo que representa, deja tú el personaje, de lo que representa y debe ser la investidura presidencial. A mí cuando me preguntaban si yo congeniaba con Enrique Peña Nieto, la verdad es que no. O sea, no tenía ninguna afinidad con el pensamiento del presidente. Es más, ni siquiera voté por él. O sea, en su momento voté por un candidato distinto a él, y realmente lo que me ocupaba a mí cuando me abordan mucho con esta pregunta es que si yo congeniaba o terminé congeniando con él. Dije, no, realmente para mí el trabajo meritorio es que, al igual que un soldado, el soldado no ve al personaje, no ve a la persona, ve la investidura que tiene que cuidar al exterior, a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, mi tarea propiamente era cuidar esa investidura, cuidar esa imagen que dábamos al exterior, hacia otros países, hacia otros dignatarios, y también cómo proyectábamos incluso la imagen del propio presidente de la República, como fue Enrique Peña Nieto, hacia el interior. Si bien es cierto, es que hubo un cuidado, se le dio un cuidado excesivo en su imagen, se le daba, tenía un grupo que además lo asesoraba, incluyéndome en esa parte, en el que obviamente le cuidaban hasta la postura, los trajes, etcétera. Incluso cuando lo operaron a él de un tumor que tenía en la tiroides, bajó mucho de peso. La verdad es que el irle ajustando mucho los trajes de manera inmediata, pues era imposible. Y con el tiempo se los fueron ajustando porque le quedaban muy grandes. Entonces, es muy importante cuidar siempre la imagen de la investidura más que del personaje, te diría yo. Entonces consideras, guardando las proporciones y sabemos precisamente todo el protocolo, el marketing que había detrás de la figura de Enrique Peña Nieto, lo que tú decías muy bien, no es tanto el presidente, es la investidura presidencial, lo que significa un país a través del mandatario hacia el exterior. ¿Consideras que en el actual esta parte se ha descuidado un poco en cuanto a la imagen que se está proyectando? Sí, demasiado. La verdad es que demasiado. Yo creo que también un poco aunado por el carácter propio de quien detenta hoy el poder de la República.
Y también en una cuestión como de manejar esta imagen un poco como descuidada, ¿sabes? Eh, la verdad es que me sorprende mucho porque hoy la verdad es que vemos más a no lo quiero decir de manera tan dura, pero la verdad es que vemos más a un personaje en la figura presidencial y en la investidura presidencial demasiado desaliñado, descuidado, incluso en el acomodo y el arreglo de sus corbatas. A mí me extrañaba completamente porque en la parte final del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo reuniones previas con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y la verdad es que la imagen era totalmente diferente a la que es hoy en día. Era una imagen mucho más cuidada, era una imagen donde los trajes le ajustaban perfectamente, la combinación de sus corbatas, etcétera. Pero hoy en día, después de haber tomado el poder y las riendas del país, es que lo cierto es que trae una imagen demasiado desgastada, demasiado descuidada. Eh, la ocasión que vi que tuvo una reunión virtual a través de Zoom con algunos mandatarios del G8, la verdad es que era inconcebible ver el acomodo de la camisa y la corbata. Bueno, que eso pasara con Enrique era, pues, era imposible concebirlo de esa manera. Claro, ¿Por qué? Porque cuidábamos, como te digo, la figura presidencial. O sea, es como ver es cómo te ves al exterior, ¿no? claro. Correcto. Vamos a otro tema, porque nos habían preguntado a propósito del Día Internacional contra la lepra, celebrado apenas el domingo anterior, sobre esta enfermedad. Nos llama mucho la atención, sobre todo para la gente que vive en Ixtapaluca, el trabajo que tú realizaste hace ya algunos años en lo que fue el último leprosario aquí en el municipio de Ixtapaluca. Para la gente que no conoce, estaba asentado en la ex hacienda Soquiapa, en lo que hoy es el hospital Pedro López. Más de 3,000 fotografías que tomaste durante algún tiempo y que resalta precisamente esa parte humana que muchas veces se nos llega a olvidar. Esa gente que por la enfermedad, por la lepra o por la enfermedad de Hansen, como normalmente se le conoce también, pues algo que nos había deshumanizado por tabús, por mucha falta de información, pero que a través de estas imágenes del último leprosario, Arturo, pues simplemente nos llevas a la conciencia. ¿Cómo se da este trabajo, Arturo? Mira, Julio, este trabajo se da a raíz de cuando era yo editor de fotografía de la revista Milenio Semanal del periódico Milenio. Llegó un reportaje, obviamente, pues de uno de los reporteros asignados a la revista, donde hablaban precisamente de este hospital, donde atendían a los últimos pacientes de lepra que existían en el país, propiamente hacinados. Te puedo decir que vivían en un lugar llamado como el Pueblito, porque también se le llegó a conocer con ese nombre, el Pueblito. Y la verdad es que la directora en un primer momento, Roberta Garza, pidió ilustraciones y la verdad es que cuando oí la palabra ilustraciones, yo dije, no, a ver, es que está bastante padre el tema y no puede quedarse simplemente en caricaturas, ¿no? En caricaturizar la historia de vida de estas personas. Entonces, hay un dicho que creo que tú lo has de conocer bastante bien, que dicen que reportero sin suerte no es reportero. Sí, así es. Y este reportaje llegó un día martes, teníamos nosotros el cierre el jueves, y para el día miércoles yo ya había contactado en ese entonces al que era el director del hospital Pedro López, en ese entonces, un doctor de apellido Flores, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, de apellido Flores, y me pidió simplemente que le hiciera llegar el documento para que él lo leyera. Me pidió, obviamente, una vez que lo leyó, me pidió que fuera, me dio las indicaciones de cómo ir, y lo único que me pidió es que, mira, di que no vienes como fotógrafo, simplemente que vienes para una consulta conmigo y adelante.
Y así fue. Yo me presenté en el hospital alrededor del mediodía, entré preguntando obviamente por el director, él se encontraba de la entrada del lado izquierdo, había como una pequeña oficina que tenía, que pertenecía antiguamente al casco de la hacienda y que tenía en sus paredes, pues era como una pequeña biblioteca donde había demasiados dibujos, había unos murales de lo que representaba el Hospital Pedro López. Ahí me recibió el doctor Flores y me dijo, mira, te voy a dar una revisión, me hizo algunas preguntas de rutina, me dijo, no te espantes por lo que vas a ver, no pasa nada, el virus, la bacteria está en una fase no activa, entonces lo único que te pido es que manejes con mucho respeto lo que vas a ver en este momento. Y así fue. Tuve una hora, realmente me dio una hora para poder tomar las fotografías que yo pudiera hacer y platicar con estas personas en un primer momento. Y así fue, pero la verdad es que me quedé demasiado impactado con la historia de vida de todos ellos. Y se publicó el reportaje, la verdad es que el reportaje pasó sin pena ni gloria, ¿no? A pesar de las fotografías. Y yo, la verdad es que quedé como muy cimbrado con estos personajes y yo dije, tengo que investigar más de ellos y tengo que hacer un trabajo mucho más documental, mucho más amplio sobre la historia de vida de estas personas. Y así fue. La verdad es que gracias a una persona que se dedicaba a cuidar a dos de ellos de manera muy personal y muy cercana, que son a Humberto, el negrito, y a Lucio, que es el personaje principal de la portada del libro. Esta persona me metió de alguna u otra manera, de manera clandestina, me presentó ya después muy abiertamente con el patronato de las mujeres que atendían obviamente a los enfermos. Y pues yo de manera honesta les dije, oigan, es que yo quiero hacer un trabajo documental de estas personas. Y así fue. La verdad es que durante 3 años más o menos, de 2011 a 2013, me dediqué a tomar imágenes, pero más que tomar imágenes, también me dediqué mucho a convivir, a escuchar sus historias, a vivir de alguna otra manera con ellos. Había fines de semana en los que yo me iba y me quedaba con ellos, los atendía, a veces que ni siquiera, llegaba un día en que ni siquiera tomaba ninguna fotografía y me dedicaba propiamente a asearlos, a ver por muchas de sus necesidades básicas. Una convivencia de amistad, de cercanía ya prácticamente. Sí, la verdad es que sí, así fue. Y cuando muchos me dicen, es que los viste de una manera muy vulnerable, sí, le dije, los vi de manera muy vulnerable, pero también esas fotografías que pude haber tomado en su etapa más vulnerable de muchos de ellos, la verdad es que ni siquiera las tomé. 1 o 2 fotografías tengo quizás de cuando van al baño y las trato con mucho respeto, claro. Un poco como para mostrarle al público de lo complicado y de lo difícil que es vivir con esa enfermedad e ir al baño. Déjate ya el bañarte, simplemente el ir al baño. Había ocasiones en las que ellos de verdad pasaban días o algún par de semanas en que no se bañaban. Sobre todo Cirilo, que fue uno de los personajes principales también del libro. Estamos hablando ¿de qué fecha, Arturo? ¿Estamos hablando del 2009, 2010? 2011 más o menos. 2011. ¿Y en ese entonces todavía cuántos había ahí? Yo llegué, había 15 de ellos. Había 15 de ellos y solamente pude retratar a 8. Y 8 porque obviamente les pedí autorización. Nunca fue, porque siempre me preguntan esa parte, que si fue como una cuestión como muy gandalla el haberlo retratado. Y la verdad es que no. En mi participación, obviamente, y en mi conocimiento de lo que significa la ética periodística y la ética fotográfica, les tuve que pedir permiso. Incluso, aunque no me lo dieron, muchos de ellos no me lo dieron por escrito, me lo dieron hablado.
el que me daba la autorización de poder tomarles fotos, ¿no? Y la verdad es que hubo otros a los que le pregunté y de plano me dijeron que no querían salir en el libro. Simplemente consigné los nombres de algunos de ellos, pero los que están en el libro fueron los personajes que me permitieron entrar a sus vidas, a conocerlos de manera íntima. Y lo digo íntima porque, Claro. por ejemplo, con Lucio, yo llegué a dormir con Lucio, ¿no? Llegué a atenderlo en la noche y llegué a prepararle de comer. Al ¿Qué te propio Cirilo decían? igual, ¿no? ¿Qué expresaban del mundo exterior, Arturo? Eh, del mundo exterior, algunos de ellos tenían un cierto resentimiento por lo que significaba el vivir con lepra, que significaba un rechazo al final de cuentas. La verdad es que el tema del tratamiento que se le dio a los personajes con lepra en el Hospital Pedro López fue un tema más de ignorancia y de mito que de conciencia y de conocer realmente de lo que significaba la enfermedad, ¿no? La verdad es que el que una persona se pudiera contagiar de la lepra era muy, ¿cómo te lo diré? Era muy remoto, o sea, no era casi inmediato. Tan es así que varios de ellos, por ejemplo, tuvieron hijos y tuvieron hijos totalmente sanos, de padres leprosos, Claro. y los hijos totalmente sanos, ¿no? El caso de ellos es el de Pancho. Este personaje tuvo un hijo que es enfermero, Pancho Zaragoza. Su hijo es enfermero y es un tipo, un enfermero bastante apuesto, a diferencia obviamente de la condición que la enfermedad hizo en el cuerpo de su padre, ¿no? Entonces, digo que más se trató mucho con ignorancia, con miedo. Muchos me llegaron a platicar e incluso lo vi inscrito en los muros de la cárcel que tenía el propio leprosario, de que a veces cuando pasaba el camión de que iba hacia Puebla, el chofer decía, por favor, tápense la boca y la nariz y aguanten la respiración porque vamos a pasar por el leprosario, ¿no? No se vayan a contagiar. O sea, ese era el nivel de ignorancia. Sí, lamentablemente. Humberto, el tiempo nos está alcanzando lamentablemente, pero sí queríamos conocer un poco más sobre este trabajo, sobre todo la gente que vive en la zona de Ixtapaluca y que pues tal vez ignoraba que en este hospital Pedro López hace muchos años fue un leprosario que fue inaugurado por el expresidente Lázaro Cárdenas en 1939 y funcionó hasta 2014. Pues un trabajo que, por cierto, usted puede ver todo completo en el último leprosario, esta compilación fotográfica de Arturo Bermúdez, con quien hemos tenido el gusto por esta charla, que esperamos se vuelva a repetir. Y finalmente, mi querido Arturo Bermúdez, para los jóvenes, para la gente que gusta de la fotografía y que quizás pues tiene la intención, tiene un celular o tiene una pequeña fotografía, ¿cuáles serían tus recomendaciones para estos futuros fotógrafos, Arturo? Pues en primera, que no dejen de maravillarse con lo que ven y con lo que les rodea, que no es necesario en muchas ocasiones viajar al extranjero a buscar los grandes temas o buscar en otro lado las grandes fotografías. Realmente lo que siempre les he dicho a mis alumnos es que miren su entorno. Su propio entorno les puede dar muchas historias que contarle, porque la gente eso quiere ver historias. Y yo a los futuros fotógrafos les digo eso, o sea, miren su entorno inmediato y fotografíen su entorno inmediato. Sobre eso es lo que tienen que empezar a trabajar. Y cuando haya la oportunidad, pues con gusto podemos revisarle sus portafolios, podemos revisarle sus imágenes y pues encauzarlos de alguna u otra manera a mejores niveles, ¿no? Para la exposición de su trabajo.
Pues ha sido un gusto, un placer charlar con este editor fotográfico de larga trayectoria que precisamente nos ha compartido parte de su trabajo, no solo en El Último Leprosario, en la edición de este sexenio de Enrique Peña Nieto y en muchos otros que están ahí en National Geographic, en la revista Milenio, en muchos lugares donde ha participado y participa actualmente Arturo Bermúdez. Muchísimas gracias por el tiempo para Canal 6 y esperamos en un futuro no muy lejano volver a platicar contigo, Arturo. Pues muchísimas gracias, Julio, de verdad un gusto y qué bueno que se interesan un poco por este tipo de historias que suceden en el entorno inmediato, que es como Iztapaluca. La verdad es que no dejen de ir al lugar y de alguna otra manera con los 3 o 4 que quedan, poder asistirlos, escucharlos y convivir con ellos, ¿no? Realmente no les va a pasar nada. Así es. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted, buenas noches, Arturo, Julio. Y a usted también. Nos vemos la próxima semana en más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.